Ya pasan 3 semanas de las elecciones y podemos empezar a preguntarnos, ¿cuál será el futuro del PLD? Vamos a reflexionarlo ampliamente y para esto nos acompaña un joven miembro de esta organización. Se trata de nuestro habitué y amigo de este espacio, Yuri Rodríguez. Yuri, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, Miralba, gracias, Pinky, un placer, el placer es mío. ¿Qué le espera al PLD, Yuri, después de estas elecciones? Déjame hacerte el recuento que hacen los opositores. Pierde la hegemonía en el Senado, pierde la hegemonía en el Congreso y sale del gobierno con uno de los porcentajes más bajos de votación en las urnas. ¿Eso es correcto? Sí, definitivamente. El PLD venía consiguiendo más de 2 millones de votos en las urnas desde el año 2004 con Leonel Fernández, que sacó alrededor de 2.060.000 votos en aquella ocasión, hace 16 años. A partir de ahí, el número y el porcentaje de electores que habían votado por el Partido de la Liberación Dominicana había aumentado significativamente hasta llegar a 2.800.000 en el año 2016. Y bajar a 1.500.000, a 1.600.000 representa realmente la pérdida de más de 1 millón de votantes a favor del Partido de la Liberación Dominicana en comparación con lo que ocurrió en el año 2016. Ciertamente, esos son los hechos. Perdimos la mayoría de las curules en el Senado de la República, donde el PLD tenía aproximadamente 28 senadores, ahora tendrá apenas 6 senadores. Y en la Cámara de Diputados, el PLD, que contaba con cerca de 80, 90 diputados, apenas tendrá 75 diputados a partir del próximo 16 de agosto. Eso quiere decir que ninguna de las dos cámaras logra mayoría y que, como bien dice Miralba, perdió el Poder Ejecutivo con un porcentaje o con una cantidad de votos muy baja en comparación con lo que venía marcando la tendencia desde hace ya más de una década. Sigamos disfrutando de... ¿Qué pasó? Esto no tiene nombre. ¿Cómo se transmite la enfermedad por coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? Se transmiten de persona a persona a través de tos, estornudos, manos u objetos contaminados de secreciones nasales, gotitas que salen por la boca. Por estas razones, hay que evitar los contactos cercanos. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Tener la información certera más allá de un titular. Bueno, ya estamos de regreso luego de un fallo técnico propio de las conexiones de esta época de pandemia. Yuri sigue con nosotros, Yuri Rodríguez sigue con nosotros y conversamos con él sobre el futuro que le espera al PLD y cómo debe internamente reflexionar el partido a raíz de la más reciente derrota, de su reciente derrota electoral en las pasadas elecciones de hace 3 semanas. Yuri, ¿el PLD sabe que tiene que hacer una introspección? ¿El PLD está consciente que tiene que renovar sus caras? ¿Está consciente que tiene que hacer el mea culpa de las cosas que lo llevaron a esta derrota? ¿O todavía hay gente que está en negación? Yo creo que las dos cosas. Hay una parte del partido que ambas son correctas. Claro, está consciente de la realidad o de la necesidad de renovación del partido desde hace ya varios años, pero hay una militancia, hay una alta dirigencia del partido que entiende que los errores inclusive fueron propios del malagradecimiento de la sociedad dominicana en ciertos aspectos de lo que ocurrió de lo que ocurrió en las urnas. No, yo estoy siendo sincero en lo que... No, está muy bien, porque eso que tú dices, si no se dice y no entran en razón, no va a cambiar. Y si no hay cambios, no hay crecimiento, porque el mensaje fue muy claro. Así es. Bueno, decía Facundo Cabral que o cambiamos o desaparecemos. Y ese es el camino que debe de recorrer ahora el Partido de la Liberación Dominicana. Pero respondiendo a muchas interrogantes, por ejemplo, la necesidad de transparencia y ética
no solamente gubernamental, sino sobre todo dentro de las filas del partido. Quedó demostrado que la ciudadanía y sobre todo la clase media está valorando más la ética y la transparencia que la eficacia del gobierno inclusive. Y quedó demostrado en las pasadas elecciones. Y yo creo que el PLD en esta próxima renovación va a tener varios desafíos de frente. Primero, poder abandonar la indiferencia, que para mí fue una de las causas por las cuales perdimos, que se le tienen a los reclamos ciudadanos. No darle la espalda a la ciudadanía. Dos, volver a tener una identidad, recuperar la identidad partidaria que se perdió, y eso es como cuando usted no sabe para dónde va. Ya llegó, ¿verdad? Y la tercera es responder al clamor social sobre transparencia, ética. Por ejemplo, y yo no lo quería decir, pero lo voy a decir hoy en este espacio, para el próximo congreso del PLD, yo aspiraré a la membresía del comité central de ese partido. Y una de las cosas que el PLD debe de hacer es reestructurar valga la redundancia, su estructura orgánica, comenzando con la creación de una Secretaría de Transparencia y Participación y Democracia Participativa, en la que pueda responder a los nuevos tiempos. El PLD tiene una estructura del año 1973 que no ha sufrido de ningún tipo de modificaciones en más de 40 o 50 años. Entonces, pero a lo mejor ni siquiera son las estructuras lo que están mal, Yuri. Quizá los que conocemos un poquito las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana, quizá a lo mejor lo que fallan son las personas que están al frente de las diferentes estructuras, que no quieren que las mismas recuperen su esencia como más democrática, de relevo, porque todo lo que tú acabas de mencionar, esos puntos por los que tiene que pasar el PLD, que habría que ver si es exactamente ahora el momentum adecuado o hay que dejar un poco que se calmen las aguas, que se bajen las temperaturas, que se pase la etapa de duelo y entremos en la etapa de reflexión. Quizá a lo mejor de repente es volver un poquito hacia atrás y no tanto cambiar, sino los que tengan que salir tienen que salir definitivamente. Creo que lo que le falta al PLD es una renovación de caras, porque todo lo que tú acabas de decir, esos 3 puntos maravillosos que acabas de poner, creo que pasa por cambiar los rostros. Cualquiera de las 3 cosas que tú planteaste implica volver a acercarse a la ciudadanía. La ciudadanía no va a seguir escuchando y creyendo en las mismas personas, porque ya es un discurso gastado. Cuando tú hablas de hacerlo más democrático, más abierto, volvemos a caer en lo mismo. Hay que darle paso a la juventud, a nuevos rostros, a nuevas personas. Cuando hablas de retomar el tema de la discusión de la eficacia y de que la gente vuelva a creer en el partido, estamos hablando de lo mismo, ¿entiendes? O sea, todo yo creo que pasa por una reformulación de los rostros, ¿sí? Pero precisamente, ¿qué ha pasado? El PLD se ha ganado que no solamente lo cuestionen como institución, sino sobre todo que cuestionen a las personas. Exacto. Y entonces, en mi caso, principalmente, yo creo que para que... Tú te ves, por ejemplo, si vamos a tu caso, tú te verías ahora mismo salpicado por una serie de situaciones con las que no has tenido absolutamente nada que ver, que quieres cambiarlas, que quieres tener tu voz y de repente te sientes cómodo dentro de los principios de un PLD, que seguramente son los principios esos de los que hablabas del año 70 y pico, pero que no encaja, o sea, no te permite crecer. Claro, pero el tema está en que las instituciones deben de depender de sí mismas y no deben de depender de personas. Y lo que nosotros tenemos ahora mismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana es un organismo que depende de las personas y no de sí mismo. Entonces hay una visión individual y no colectiva de un proyecto partidario. Y lo que nosotros tenemos que rescatar es esa visión colectiva de ese proyecto, porque no puede ser que el Partido de la Liberación Dominicana no tenga en los últimos 5, 6, 10 años, no haya tenido posiciones claras sobre temas específicos en la ciudadanía y en la sociedad dominicana. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo otros partidos, cuando ocurre un hecho de trascendencia, fijan una postura, no solamente personal de lo que yo pienso, sino evidenciada para poder referirse a eso y que la ciudadanía sepa cuál es la identidad de ese partido en torno a ese tema. Y por eso yo he mencionado que nosotros tenemos que retomar la identidad partidaria. Nosotros tenemos que tomar una decisión y decir, bueno, somos un partido socialdemócrata, como lo dice nuestros estatutos,
o somos un partido que ha decidido ya ser de derecha o ser conservador por la misma línea práctica y pragmática que han tenido sus gobiernos. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar a partir de ahora. ¿Es el momento, Yuri, de ponerse a discutir estas cosas o hay que esperar un poco? Yo creo que deberíamos esperar. Yo creo que todavía hay muchos ánimos caldeados. Y sobre todo, que no ha pasado lo peor, que es el 16 de agosto. Después del 16 de agosto veremos a algunas personas que rendían lealtad no al partido y a su misión, sino al cargo político. Así que nosotros tendríamos que ver también qué va a pasar a partir de ese día y si personas que supuestamente estaban tan comprometidas con esta causa, a partir de ese día tal vez tengan otra visión u otra perspectiva de la propia causa y de su compromiso, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí nosotros pudiéramos ver qué va a pasar. Evidentemente, nosotros tenemos un liderazgo en el presidente Danilo Medina que también va a influir bastante en lo que pueda pasar en el próximo Congreso del Partido de Liberación Dominicana. Lo único que los jóvenes de ese partido estamos exigiendo es que ese Congreso no sea impuesto, sino que sea completamente democrático para que se pueda legitimar primero en las bases del partido, en su dirección media y en su alta dirección y posteriormente dentro de la ciudadanía. Yuri, el Partido de la Liberación Dominicana va a pasar a ser un partido de oposición fuerte, crítico con el actual gobierno, o va a esperar a que llegue en el momento de las elecciones del 2024 para que pase lo que siempre pasa, que se hace oposición y se le sacan los trapos sucios al gobierno de turno en periodo electoral? ¿Va a ser un trabajo constante desde el día 16 de agosto en adelante o va a desaparecer el Partido de la Liberación Dominicana y van a aparecer los que gritan y los que se quejan y todo hasta que estemos cerca ya de las elecciones? El Partido de la Liberación Dominicana tiene un reto muy alto con eso, Pinky. ¿Por qué? Porque si la oposición que nosotros vayamos a hacer no es sistémica, no se mantiene dentro de los procesos que vaya a desarrollar este nuevo gobierno, no vamos a tener ningún tipo de efecto positivo hacia el 2024. El hartazgo y el desgaste que hay de estos pasados 16 años, es difícil poder recuperar la confianza en los próximos 4 años. Es verdad que el pueblo dominicano sufre muchas veces de amnesia, pero yo no creo que ya este sea el caso para la próxima eventualidad de las elecciones en el 2024. Por eso, si el Partido de la Liberación Dominicana no hace una oposición programática, sistemática, que vaya desglosando cada punto por punto y le enseñe a la ciudadanía qué se debería de hacer y por qué lo que se está haciendo no es lo adecuado, no vamos a lograr ningún tipo de beneficios. Con caras que sostengan la coherencia de lo que se señala. Creo, claro. No sé si se comprende, o sea, el PLD claro. No puede hacer oposición criticándole cosas a un gobierno actual con caras que han sido ejecutores de esas mismas formas, pero desde el lateral morado. Pero eso es vital, eso es un poquito de lo que estábamos hablando, o sea, que es imposible claro. que recuperen una credibilidad, es imposible que se puedan posicionar en la credibilidad, sobre todo de esta clase media, de la gente y de la gente joven. Con las caras que han fallado. Exacto, claro, con una posición de liderazgo, con una posición de los líderes actuales, pero entonces ahí el planteamiento más grande es nuestros líderes actuales del PLD, digo nuestros porque es un partido del país, claro. La disposición de renunciar a ese protagonismo político, a ese protagonismo mediático al que tan aferrado están y que quieren que se sepan que ellos son los que mantienen, porque se sabe que el político lo que busca a veces no es solamente el cargo, sino una incidencia política a través del control de 2.000 empleos, 4.000 empleos, incidencia en su sector, en su barrio, en su comunidad. Claro. Y es muy difícil para un político decir, no, yo no me voy a quedar en mi casa sentado mientras Yuri va a ir por los medios haciendo la oposición que a lo mejor me corresponde a mí, que soy más político y tengo más seguidores. El problema es que ya no es un tema ni de político ni de seguidores, es de credibilidad y de coherencia. Para hacer oposición tú no puedes tener un techo de cristal porque te lo van a derribar en la primera salida a los medios.